Muy buenas tardes a todos. ¿Sabes a quién has creído? Es una pregunta muy importante y más importante que la pregunta es la respuesta. Y la respuesta que cada uno de nosotros tenga para esa pregunta es de tal trascendencia, de tal importancia, que la mala respuesta puede decir que nuestro destino eterno estará en el lugar en donde no queremos estar. Si yo tengo una mala respuesta de saber a quién he creído, puede ser que siga en condenación eterna. Pero si yo respondo como la palabra quiere que respondamos a esta pregunta, si nosotros podemos afirmar escrituralmente que sabemos a quién hemos creído, entonces todo cambia. Todo cambia y nuestra vida estará segura. Está segura desde hoy y estará segura por la eternidad. Cuando somos invitados a participar en algo, por ejemplo, un paseo, una comida, una salida, digamos, al cine, normalmente la expectativa es un tiempo agradable, un tiempo de disfrute, como por ejemplo celebrar un cumpleaños, ¿no? Pero ¿qué pensarías si alguien te invitara, te hiciera la invitación personalizada a sufrir, a padecer aflicciones, pero no nada más por un momentito, no nada más una tardeada, ¿no? Vente, vamos a sufrir en la tarde. No, una invitación a sufrir y a padecer de manera constante. ¿Qué pensarías de esa invitación? Manuel, muchas gracias, hermano. En su carta a Timoteo, en su segunda carta, el apóstol Pablo lo exhortó así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Aquí está la exhortación: participa de las aflicciones por el Evangelio. Es una invitación dura, importante, ¿verdad? Y la invitación consiste en predicar el Evangelio y estar dispuesto, y escúchame bien aquí, hermano, estar dispuesto a sufrir padecimientos, burlas, oposición, rechazo, menosprecio, incluso morir. Estar dispuesto a morir por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio. Por otro lado, el apóstol dice de sí mismo que él invita a Timoteo a padecer porque él mismo ya ha padecido y está padeciendo. Ahí mismo en la carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice Pablo, en el cual, hablando del Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuál es el secreto de Pablo? ¿Cuál es la clave que le permite a Pablo soportar todo esto? Es lo que quisiera que hoy consideráramos. ¿En qué consiste el secreto que pudo llevar a Pablo no solo a soportar él mismo todos estos padecimientos, sino incluso invitar a Timoteo, a su hijo amado en la fe, a participar de lo mismo? ¿Cuál es ese secreto? No es que Pablo, y aunque lo era, pero no es que Pablo era alguien muy valiente o muy bravo, y sí lo era, pero en eso no consistía su secreto. Vamos a ver que la clave, el secreto está en saber
a quién hemos creído. No depende de mi habilidad, de mi fortaleza, de mi capacidad mental, sino depende en saber a quién he creído. Sabiendo quién es aquel a quien hemos creído, podremos soportar cualquier cosa. Y es mi deseo, hermanos, el propósito de esta predicación es que nos demos a la tarea, cada uno en lo individual, nos demos a la tarea de saber a quién hemos creído. Amén. Señor, gracias te damos porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y estamos aquí hoy porque un día quisiste abrir nuestro corazón, iluminar nuestro corazón para que pudiéramos ver la luz de la gloria del Evangelio de Cristo y poder contemplarlo en su majestad. Queremos rogarte que en este momento, en esta hora, hagas lo mismo, así como hiciste en el corazón de Lidia, Señor, que abras nuestro corazón para que veamos tu verdad, para que veamos quién eres tú y que podamos ser cautivados por tu belleza, por tu majestad, Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Desde el principio de su ministerio, el apóstol Pablo padeció infinidad de cosas por causa del evangelio, de predicarlo. Padeció mucha violencia. Leemos en la segunda carta a los Corintios lo siguiente, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes cada vez. 195 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día. He estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Impresionante. Te hace un nudo en la garganta, por lo menos a mí, leer esto. Y como podemos ver, Pablo sabía perfectamente de lo que estaba hablando cuando invita a Timoteo a participar de las aflicciones del evangelio. No era alguien que simplemente invitara a sufrir a otros, sino que él mismo sabía a cabalidad, en carne propia lo sabía. Una cosa interesante es que Pablo, cuando presenta esta lista de padecimientos, no lo hace como una queja, no se está quejando, no está buscando empatía, no está buscando compasión, no está buscando ser objeto de lástima de nadie. Al contrario, se está gloriando en esto, se está jactando. Eso es lo que significa gloriarse. Está como presumiendo esto en el buen sentido de la palabra. Se está gloriando, se está jactando. Todo esto yo lo padezco por el evangelio. Antes de escribir esa lista les dijo: puesto que muchos se glorían en la carne, también yo me gloriaré. Y empieza con toda esta lista. Hay una razón poderosa
por la que Pablo pudo soportar todo esto y más. Una razón gloriosa, porque Pablo tenía muy claro que el Evangelio no es solamente una doctrina, hermano. El Evangelio de Dios no es solamente un sistema religioso para ayudar a los hombres a vivir mejor delante de Dios. Y como lo he dicho antes en una predicación reciente, lo que Pablo sabía es que el Evangelio consiste esencialmente en una persona, en Jesús, el amado Hijo de Dios. Jesús es el Evangelio. Jesús es la buena noticia de Dios para ti y para mí y para el mundo entero. Jesús es el Evangelio. No es exclusivamente un cuerpo de doctrina o de filosofías o de enseñanzas. Pablo sabía perfectamente a quién había creído. Él podía decir ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Fíjense que no dice Pablo, yo sé en qué he creído, como diciendo lo que yo he creído es superior a lo que otros creen. No dice yo sé en qué he creído, lo que él dice es yo sé a quién he creído. Pablo está hablando de alguien, no de algo. ¿Sí lo notan? Pablo está hablando de una persona. Pablo está hablando del Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, quien es infinitamente superior a cualquier hombre, infinitamente superior a los ángeles, infinitamente superior a cualquier potestad visible o invisible. Está hablando del Señor Jesucristo, quien es totalmente digno de ser amado, adorado, preferido por sobre todas las cosas, incluso si eso implica ser azotado, apedreado o aún la muerte. Pablo está hablando de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Pablo está hablando de aquel ante quien toda rodilla se doblará, porque solamente Él es digno de recibir adoración, porque solo Él estuvo dispuesto a dar su vida para darnos vida a nosotros, para salvarnos de la ira de Dios que venía directamente sobre nosotros a causa de nuestro pecado. De Él está hablando Pablo. No está hablando de un conjunto hermoso de verdades. Está hablando de una persona. Yo sé a quién he creído. Esa es la razón por la que Pablo podía afirmar, entre otras cosas, esto que es un desafío para cualquiera de nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta expresión sigue siendo uno de los más grandes desafíos para ti y para mí, pero es un desafío alcanzable, hermano. Y se puede alcanzar cuando el creyente con una fe genuina puede contemplar la majestad de Jesús y darse cuenta cabal de a quién le está creyendo. Solamente entonces es posible. Mientras nosotros creamos en un Jesús distinto al que presentan las Escrituras, mientras nosotros creamos en un sistema de religión o de religiosidad, creyendo que por ser mejores que otros o intentar ser buenas personas, mientras sigamos en ese error, será imposible que podamos enfrentar aflicciones, persecución, rechazo y la muerte misma. El apóstol nos presenta también en la carta a Timoteo, en esta segunda carta a Timoteo, muchas razones que ya de por sí serían
suficientes o contundentes para que pudiéramos decir, bueno, pues si este es Jesús, si esta es la persona a quien yo creo, es suficiente para mí. Vean esta lista. La promesa de la vida es en Cristo Jesús. Segunda a Timoteo 1:1. Jesucristo es el Señor. Segunda a Timoteo 1:8. En Jesucristo recibimos la gracia de Dios. Segunda a Timoteo 1:9. Jesucristo es nuestro Salvador. Segunda a Timoteo 1:10. La fe y el amor son en Cristo Jesús. Segunda a Timoteo 1:13. Jesucristo es santo y merece nuestra santidad para invocarlo. Segunda a Timoteo 2, 19 y 22. Estas y muchas más verdades podemos encontrar a lo largo y ancho de la Escritura, porque las Escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, hay una razón en particular que hace que el secreto de Pablo para estar dispuesto a padecer sea totalmente comprendido. Es decir, cuando nosotros veamos enseguida el secreto, la verdad fundamental mediante la cual Pablo estaba dispuesto a padecer todas estas cosas por el Evangelio, entonces entenderemos. Yo sé a quién he creído, dice Pablo, y debo preguntar desde aquí, a ti que estás ahí sentado, ¿tú sabes en quién has creído? ¿Tú sabes a quién has creído? ¿Tú sabes a quién has creído? ¿Tú sabes a quién has creído? Pero como la pregunta es para todos, entonces debería de plantearla, ¿sabemos a quién hemos creído? Es una pregunta fundamental. ¿Sabemos a quién hemos creído? Le podemos preguntar a Pablo, porque él pues está diciendo que él sí sabe a quién. ¿A quién has creído, Pablo? ¿A quién has creído, Pablo? Ayúdanos a tener la respuesta correcta. Y Pablo nos responderá: a Jesús de Nazaret, quien es Dios hecho carne. Deja que esa idea se acomode ahí en tu mente, hermano. A Jesús de Nazaret, quien es Dios hecho carne. Deja que se asiente esa idea, porque cuando consideramos detenidamente esta verdad, nos enfrentamos al acontecimiento más trascendental y formidable de todas las épocas. El único Dios eterno e infinito se hizo carne, y podemos ver toda su gloria en el Señor Jesucristo. Esa sería la respuesta de Pablo. Algo parecido. Te diría, yo sé a quién he creído. Le he creído a Jesús, el que es Dios, el que se hizo carne. A Él, a ese Dios hecho carne es a quien yo he creído. Solo así, hermanos, solo así podemos entender la razón por la que Pablo no se avergonzaba y estaba dispuesto a seguir predicando y padecer cualquier cosa. Ahora hemos leído, hemos visto que Pablo sabe perfectamente que él ha creído a Jesucristo. Y yo les he dicho que Jesucristo es Dios hecho carne. Vamos a ver qué dice la Escritura, y para eso rápidamente vamos a recorrer algunas citas. Primera carta a Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está la primera cita. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo sé a quién he creído, le he creído a Dios. Colosenses capítulo 1 del 15 al 17, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es nuestro Señor Jesucristo. A Él, Pablo decía, yo sé a quién he creído. La esperanza de nosotros es también saberlo, igual que Pablo, hermano. Que tú y yo podamos decir, yo sé a quién he creído. Pero no se queda ahí la lista. Vamos a ver ahora en Juan capítulo 14, del 7 al 9, dice, si me conocieseis, aquí ya está hablando el Señor Jesús directamente, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo no estaba confundido. Pablo no estaba pensando mal de Jesús. Aquí le dice con todas sus letras, estamos esperando, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene otra vez, ¿sabías eso? Viene otra vez. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo viene otra vez y viene por nosotros, por los que creemos, por los que sabemos a quién hemos creído. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 27 y 28, luego dijo a Tomás, otra vez el Señor Jesucristo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le estaba diciendo eso? A Jesús, al Señor Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y finalmente un pasaje que pues todos sé que sabemos de memoria incluso, Juan 1, versículo 1 y luego el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo sé a quién he creído, decía Pablo. La pregunta sigue para ti y para mí. ¿Sabes a quién has creído? ¿Sabemos a quién hemos creído? Y la lista continúa, no la vamos a ver, pero el secreto de Pablo es el mismo. La verdad es, hermanos, y escúchame bien,
Cuando tú y yo hablamos de Cristo, cuando tú y yo hablamos de Jesús, cuando hablamos del Señor Jesucristo, lo que estamos haciendo es que estamos tratando con el Dios del universo, con el Dios santo, con el Dios temible, con el Dios todopoderoso. No estamos hablando con un simple mortal, como a veces pretendemos. Chuyito, es que Chuy, es que el de arriba, es que este gran profeta, este gran maestro. No, 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 no. Cuando hablamos de Jesús, hay que hacerlo con cuidado, con temor reverente, porque Él es el Dios único, Dios vivo y verdadero. No es un líder revolucionario, no es solo un profeta, ni siquiera es solamente un hombre muy santo. Es Dios hecho carne. Y eso debe de cambiar radicalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Porque saber que Cristo es Dios nos debe mover a la adoración, por reconocer su majestad. Nos debe mover a la gratitud, por saber que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, siendo Dios, siendo el Creador, siendo capaz de haber hecho otra creación y borrarnos del mapa. Saber que Jesucristo es Dios nos puede mover y nos debe de mover al gozo, a un gozo inefable, porque sabemos que siendo Dios, que puede deshacernos así, Él nos dice: no temas, no temas, yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, estoy preparando una morada para ti, para que vengas conmigo, para que vivas en donde yo vivo, para que disfrutes mi gloria, que ahora es tu gloria también. Saber que Jesucristo es Dios nos debe mover también a vivir en paz, sabiendo que no hay situación en nuestra vida que Dios no pueda arreglar. Y aunque no la arregle aquí en nuestro tiempo sobre esta tierra, sabemos que los planes que tiene Dios para nosotros son planes para bien, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, nuestra madurez, nuestra edificación. ¿Sabes a quién has creído? ¿Sabes quién es aquel en el que dices creer? ¿Le conoces de manera personal? Hazte esas preguntas. No estoy yo juzgando a nadie, estas son para mí también. ¿Verdaderamente sé a quién he creído? ¿Lo conozco de manera personal? ¿O lo conozco dominicalmente? Cada 7 días a ver qué me dice un pastor, a ver qué me dice el otro pastor, a ver qué me dice algún invitado, a ver qué me dice el Twitter, a ver qué me dice el Instagram, a ver qué me dice el Facebook, a ver qué me dice Jeff Bezos o alguien por el estilo. Sabemos nosotros a nivel personal, íntimo, sabemos a quién hemos creído, hermanos. Es una tarea de gozo desde hoy hasta que estemos en la presencia del Señor, conocerlo cada día más, disfrutar de su compañía. Es vital conocerlo de manera personal. No sirve de mucho conocer a Cristo solamente de forma cultural, o conocerlo como un personaje histórico que por supuesto estuvo en nuestra historia, está en nuestra historia. El calendario se divide en antes y después de Cristo. Jesús es una persona real, históricamente vivió aquí entre nosotros, pero no sirve de mucho limitar nuestro conocimiento de Él de manera cultural o de manera histórica. Jesús es mucho más real que todas las cosas de este mundo. Todo esto que conocemos, que vemos, es temporal, es efímero, puede desaparecer,
en cualquier instante. Y lo hemos visto. Todos los días en las noticias pasan cosas que nos dan una evidencia contundente de que esta vida aquí es nada. Es nada. Solo Dios es real, solo Dios es eterno. Las Escrituras revelan de manera abundante que Jesús de Nazaret es Dios hecho carne, el Dios creador del universo, el único Dios vivo y verdadero, el que crea y sustenta todas las cosas, el único que tiene vida en sí mismo, el que no tiene principio ni fin, el que nos hizo y en cuya mano está nuestra vida, nuestro destino, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra esperanza de gloria. Es el Dios de los vivos, no es Dios de muertos. Es el Dios incomparable, es el Dios todopoderoso, el Dios temible. Hay que temerle a Dios con un temor reverente, pero lleno de gozo y gratitud por saber que Él ha querido hacernos parte de su familia. Es el Dios que nos da todas las cosas y de quien recibimos abrigo y sustento. Hermanos, yo espero que esta pequeña reflexión nos ayude a cada uno de nosotros en por lo menos darnos a la tarea de diligentemente procurar conocer a nuestro Señor Jesucristo. De manera diligente significa que diariamente, constantemente, sin demora, sin poner otras cosas primero, que en nuestro corazón esté el deseo de conocer a nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y como reflexiones finales quiero presentarles estas dos. Como Pablo, nosotros también hemos creído a Jesús. ¿Es así? Amén. Sí hemos creído a Jesús, ¿verdad? No hemos creído en una religión, no hemos creído en una teología sistemática, ¿verdad? No hemos creído en una doctrina agradable y que se acomoda a nuestras necesidades. Hemos creído en Jesús, quien es el único y sabio Dios, soberano, eterno, infinito. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y está por regresar para llevar consigo a todos los que creen en Él. ¿En Él has creído, hermano? Él es digno de tu adoración. No nada más adoración entendamos como cuando aquí cantamos. Es una adoración constante desde nuestro corazón. Todos los días, a cada hora. No solamente el domingo, no solamente en un momento específico, todos los días. Porque cuando pensamos en que hemos creído en Jesucristo y que Jesucristo es Dios que se hizo carne, estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de cosas muy serias. Y la reflexión final, como les decía al principio, es mi deseo. Es mi deseo y es el propósito de esta predicación, que si alguien nos llega a preguntar, ¿tú sabes a quién has creído? Porque allá afuera mucha gente piensa que le creemos a una persona, a una persona especial, ¿verdad? A un pastor non plus ultra o cualquier cosa, ¿no? Pero es mi deseo que podamos responder: yo sé a quién he creído, a Cristo Jesús, el que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos porque tú eres Dios y se dice muy fácil, pero debiéramos de estar postrados sobre nuestra cara en el polvo, Señor, al saber quién eres tú y que a pesar de eso nos amas. Y que quizá por eso nos amas, porque eres un Dios perfecto, cuyos atributos están perfectamente
en balance, en armonía. Tu justicia, tu santidad, tu amor, tu gracia, tu fidelidad, tu poder, tu omnisciencia, tu misericordia, tu paz. Bendito sea tu nombre, Señor. Concédenos el no salir hoy de aquí igual que como entramos, Señor, sino que salgamos de aquí con la total disposición de conocerte, y te podemos conocer fundamentalmente a través de la lectura de tu palabra. Te podemos conocer en la comunión con los hermanos. Te podemos conocer a través de la oración. Señor, no permitas que nuestro tiempo se desperdicie día tras día, semana tras semana, y sigamos sin saber quién eres tú. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.